Buenas con todos, mi nombre es Franco Almerco y en esta oportunidad resolveré el problema número uno, cual nos dice que en el 65% de los hogares con teléfono de una zona suburbana hay alguien en la casa en la noche. Un investigador que está haciendo una encuesta por teléfono selecciona al azar 16 de estos hogares para llamar en la noche. Asume independencia entre los hogares. Bien, en el problema A nos dicen cuál es la variable de estudio. Pues gracias a la pregunta podemos deducir que pues nos piden número de personas que se encuentren en la casa de noche. En el problema B nos dice señale los parámetros y el rango de la variable. Nuevamente en el problema nos dice 16 de estos hogares, el cual pues, sería la muestra, sería n igual a 16, y la probabilidad que sería 65%, y si lo convertimos sería 0.65. El rango de la variable sería de 0 a 16. En el problema C nos dicen cuál es la probabilidad de que se encuentre a alguien en casa como máximo en 4 hogares. Bien, cuando nos dicen como máximo, es decir que es de 0 a 4. Pues tenemos aquí, pequeña formulita, sería de 0, 1, 2, 3 y 4. Usamos la fórmula, distribución binomial n, el cual pues tenemos como número de éxito 4, ya que pues nos dicen máximo 4 hogares. Ensayo 16, probabilidad de éxito 0.65 y acumulado 1 porque pues es de 0 a 4. Y este sería el resultado. En la D nos dice cuál es la probabilidad de que se encuentre alguien en casa como por lo menos en 5 hogares. Nuevamente pues acá nos dicen que por lo menos en 5 hogares. Esto pues nos dice que pues, es de 5 hasta pues 16, ¿no? Sería de 5, 6, 7 y 8. En este caso pues no podemos hacerlo de forma directa. Entonces lo que vamos a hacer es esta pequeña formulita. Primero hallamos con la distribución binomial, como normalmente lo hacemos. Sería, si ponemos 5, 16, 0.65 y en acumulado 1. Y al final restamos el, la respuesta con 1 menos la respuesta. Y pues este sería el resultado. En el problema E nos dicen cuál es la probabilidad de que se encuentre alguien en casa en más de 3 pero a lo más 7 hogares. Entonces esto nos dice que es más de 3, entonces sería 4, 5, 6, 7, porque nos dice pero a lo más en 7 hogares. Sería de 4 a 7, como tenemos en esta tablita de acá. Hallamos cada uno igual forma con el mismo método. El número de éxito pues sería 4, ensayo 16, probabilidad de éxito 0.65 y en acumulado en esta vez sería 0, pues porque solamente estamos hallando un solo valor que sería 4. Jalamos el Excel y nos daría estos resultados. Y para tener la respuesta de este problema, sumaríamos todos estos valores y nos da este valor, que esto sería la respuesta. Mm, pues en este ladito he hecho una tabla con todos los valores posibles de 0 a 16. Y como podemos ver acá están las probabilidades, cada una. Y cuando sumamos todo, pues obviamente nos tiene que dar 1, ¿no? Y bien, continuando, nos quedamos en el problema F, ¿sí? Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre a alguien en casa en por lo menos 6, pero a lo más 12 hogares? Entonces acá nos dicen que por lo menos, al menos tiene que haber 6 personas, pero a lo más 12. Entonces, en este caso va a estar en el rango entre 6 a 12. Acá tenemos la tablita nuevamente, sería de 6 hasta 12. Y de igual forma, como hicimos el problema anterior, usamos la misma fórmula, con los mismos valores, el acumulado 0, y pues jalamos la formulita y nos tiene que dar este resultado, pues sería la suma de todos estos valores, ¿no? Y como último tenemos la pregunta G, que nos dicen cuál es la probabilidad de que se encuentre alguien en casa en por lo menos 2, pero menos de 9. Pues esto nos dice que por lo menos, o sea, tiene que haber mínimo 2, o sea, 2 tiene que estar sí o sí,
pero menos de 9, entonces sería 8, ¿no? De 2 a 8. Entonces, de igual forma, hacemos la tablita aquí. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y para 2 tenemos este valor, que de igual forma, pues, F54, que sería este de acá. Ensayo 16, probabilidad de éxito 0.65 y acumulado 0, donde tira este valor y pues jalamos con este de acá y nos da todos estos valores y la suma de todos estos valores sería este de acá. Pues sí, esto es un problema sencillo, fácil de hacer cuando pues entiendes, cuando tienes el Excel y puedes usar bien la fórmula, ¿no? Gracias. Buenas tardes, profesora. Soy el alumno Víctor Fabricio de su Carguayo y vengo a exponer el problema 2 de los ejercicios propuestos. Comenzamos preguntándonos cuál es la variable del estudio. Mi problema es el de la clínica del Seguro Social. Se atiende a un promedio de 5 pacientes por hora. ¿Cuál es la variable del estudio? La variable del estudio es el número de pacientes atendidos en la clínica del Seguro Social. Luego nos piden el parámetro y el rango de la variable. Y acá puse ya en el Word ya para los resultados. El parámetro de la distribución de IAS en lambda. Y para una hora es 5, para media hora es 2.5, para 2 horas 10, para 3 horas 15, para 4 horas 20, así sucesivamente. Y luego vemos la probabilidad de que en media hora se atienda exactamente a 3 pacientes. Para eso usamos el de media hora en lambda, 2.5. Usamos la fórmula de distribución y vemos que K es 3. Y de acá formulamos y nos da la respuesta de 0.2137. Luego continuamos de cuál es la probabilidad de que en 2 horas se atienda a más de 4 pacientes. Para esto, eh, Ahí ponemos el de 2 horas en lambda, que es 10, y aplicamos fórmula. Y luego de aplicar todo eso, vamos donde acá ya tengo todo, ya lo tengo hecho, y pasamos a sumarlo. Acá están las sumas de todo. Y nos bota esto. Y esto luego lo pasamos para que salga 0.9707. Luego pasamos con con la siguiente pregunta que te pide, ¿cuál es la probabilidad de que en 3 horas se atiendan a lo más 5 pacientes? Para esto nos está dando 3 horas, así que vamos a poner en lambda 15 y vamos a calcular y sumar. Acá lo tengo ya todo puesto para que lo revise. Y luego pasamos a sumarlo y nos da 3.25 por 10 a la menos 3. Ahí lo dejo para que lo vean. Luego pasamos a la siguiente pregunta de cuál es la probabilidad de que en media hora se atienda más de 3, pero a lo más 7 pacientes. Para media hora, para media hora vamos a usar el lambda de 2.5. Ya. Vamos a ver la suma de las probabilidades desde x es igual a 0 hasta que x sea igual a k. Calculamos, terminamos y la suma, que acá traté de pegarlo un poco, pero se pegó mal del Excel. Pero acá lo que sí sale bien son los resultados. Eh, Sumamos los resultados y finalmente, restándolo, nos da el 0.2382, que sería el resultado.
Y para la última pregunta, de cuál es la probabilidad de que en 4 horas se atienda por lo menos dos, pero a lo más 8 pacientes, vamos a usar las horas que nos pide en Lambda, son 4 horas, por lo que sería para 4 horas 20, donde hacemos P al X K es la suma de las probabilidades desde X es igual a 0 hasta X es igual a K. Sumando estos términos de todo lo que ya hice, porque acá se estaba pegando mal, así que de frente pasé a la suma, es igual a 0,0035, por lo que para Px mayor o igual a 1, eh, ponemos todo, lo poco que, bueno, lo que me dejó poner, y sumando estos términos, vemos que es 4,238 por día menos 8p. Y esto lo pasamos a restar. Por lo que 0,0035 menos 4,328 por 10 menos 8 nos va a dar, nos va a dar 0,0, no sé por qué se pegó la P, 0,0035. Y eso sería todo. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Kevin Cabezas y el día de hoy voy a resolver el ejercicio 3 de la PC2. Bien, para resolver estos problemas utilizaremos las propiedades de la distribución normal. El problema indica que los montos diarios de las facturas siguen una distribución normal con una media de 80 soles y una desviación estándar de 10 soles. La primera pregunta es, ¿cuál es la variable de estudio? Bien, si analizamos el texto, podemos extraer que la variable de estudio es el monto diario de las facturas emitidas por el restaurante. La segunda pregunta nos dice, señalen los parámetros y el rango de la variable. Bien, los parámetros de la distribución normal son la media, que en este caso sería 80 soles, y la desviación estándar, que en este caso serían 10 soles. El rango de la variable es teóricamente desde menos infinito a más infinito, pero prácticamente estará dentro de un rango razonable alrededor de la media debido a las propiedades de la distribución normal. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el restaurante emita facturas entre 75 y 105 soles? Necesitamos encontrar la probabilidad de que el monto de facturas esté entre 75 y 105 soles. Esto requiere calcular los puntajes Z para 75 y 105 y luego encontrar las probabilidades correspondientes para la tabla de la distribución normal estándar. El puntaje Z es igual a la probabilidad a calcular menos la media entre la desviación estándar. Ahora, buscamos estos puntajes Z en la tabla de distribución normal y tenemos que para 75 soles nos da un resultado de menos 0,5 y para 105 un resultado de 2,5. Usando la tabla de distribución normal estándar, tenemos que la probabilidad de que se emitan facturas entre 75 y 105 soles es igual a la probabilidad del puntaje Z cuando es menor o igual a 2,5 menos cuando el puntaje Z es menor o igual a menos 0,5. Entonces, los resultados serían equivalentes a 0,9938 y 0,3085 respectivamente. Por lo tanto, la probabilidad de que el restaurante emita facturas entre 75 y 105 soles es de un 69%. Ahora, nos pide calcular cuál es la probabilidad de que el restaurante emita facturas a lo más de 90 soles. Para encontrar la probabilidad de que el monto de factura sea como máximo 90 soles, usamos la misma fórmula del inicio y usamos la tabla de la distribución normal estándar. Tenemos que la probabilidad de que el restaurante emita facturas de lo más de 90 soles es de 84%. La pregunta ya nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el restaurante emita facturas como mínimo de 78 soles? Para encontrar la probabilidad de que el monto de la factura sea al menos 78 soles, usamos la misma fórmula del inicio y usamos la tabla de distribución normal estándar. Ello nos llevaría al resultado de que tenemos la probabilidad de que el restaurante emita facturas como mínimo de 78 soles
un 58%. Bien, la penúltima pregunta es, ¿cuál es el monto máximo que se debe emitir para encontrarse en el 30% de los montos menores? Para esto necesitamos encontrar el valor de X tal que el 30% de los datos se encuentren por debajo de él, lo cual estaría correspondiendo al percentil 30. Usando la tabla Z para el percentil 30, tenemos que esto equivaldría a un 0,3. Ahora convertimos el puntaje Z de nuevo a X, sumando la media y la tabla Z de la desviación estándar, obteniendo un monto máximo de 74 soles. Y para la última pregunta nos pide calcular el monto mínimo que se debe emitir para encontrarse en el 22% de los montos mayores. Esto equivaldría a encontrar el percentil 78, ya que 100% menos 22% es igual a 78%. Usando la tabla Z para el percentil 78, tenemos que nos daría un equivalente a 0,78. Ahora convertimos el puntaje Z de nuevo a X, el cual nos daría un monto mínimo de 87 soles. En resumen, la respuesta sería, ¿cuál es la variable de estudio? Es el monto diario de las facturas. ¿Cuál es la probabilidad de que el restaurante, perdón, cuál es el parámetro? La media es 80 soles y la desviación estándar es 10 soles. ¿Cuál es la probabilidad de que el restaurante emita facturas entre 75 y 105 soles? Es de 69%. ¿Cuál es la probabilidad de que el restaurante emita facturas de a lo más de 90 soles? Es un 84%. ¿Cuál es la probabilidad de que el restaurante emita facturas como mínimo de 78 soles? Es de 58%. ¿Cuál es el monto máximo que se debe emitir para encontrarse en el 30% de los montos menores? Esto equivaldría a un 74,756 soles. ¿Y cuál es el monto mínimo que se debe emitir para encontrarse en el 22% de los montos mayores? Esto es igual a 87,722 soles. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buen día, profesora. Mi nombre es Juan José Arias del Valle y voy a resolver el ejercicio 4 en el PC2. Acá nos dice que el dueño de la peluquería señala que el monto promedio de sus facturas debe ser a 180 soles, ¿no? Para poder dar respuesta al dueño, tenemos que realizar un intervalo de confianza al 95% para ver el monto de las facturas promedio, ¿no? Para este caso vamos a usar esta fórmula de acá para sacar el índice de confianza. Bueno, en este caso se nos han dado los datos, ¿no? de la muestra, que son 20, por ello es el uso de esta fórmula. Nuestra variable de estudio es el monto de las facturas de esta peluquería. El promedio muestral que se ha sacado con fórmula, ¿no? Es 126,7. La desviación estándar de la muestra es 77,5. Y bueno, la cantidad es 20, ¿no? Para sacar, primero empezamos con esta parte del valor de t, ¿no? Primero sacamos 1 menos alfa medios, que es al 95%, que es este de acá. Bueno, menos 1, tenemos que el valor de esta parte es 0,975. Por el otro lado tenemos que es 2, n-1, ¿no? N-1, que es n es 20, n-1 es 19. Ahora nos vamos a buscar esa tabla aquí a la tabla T. Es 0,975 con 19. 2,093, ¿no? Y acá está el valor de T. Y ahora trabajamos con ese valor. Tenemos el valor de T por la desviación entre la raíz de la cantidad de la muestra. Esto nos da un resultado de 36,27 que vendría a ser el margen de error. Luego sacamos el límite inferior restando, que es de 90,42. Y el límite superior, que es de 162,97. Bueno, este intervalo presenta un 95% de confianza, pero está lejos de ser el que nos dice que debería ser el promedio de 180 soles, ¿no? Con un máximo de 162. Bueno, eso sería todo de mi parte, profesora. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angie Antonella Vela Montúfar y a continuación les explicaré el problema número 5.
El problema nos dice, se está tratando de convencer a los jóvenes de un centro educativo a practicar básquet y el director del colegio afirma que más del 78% sí lo desean. Entonces se tomó una muestra de ellos encontrándose lo siguiente, que desean practicar básquet, nos dice que la muestra es 80 y de las personas que sí desean es 47. En cuanto a la proporción muestral, sería 47, que son las personas que sí desean, entre la muestra total que sería 80. El P, como podemos ver, es que es 47 entre 80, nos daría 0,6, el 1 menos P nos daría 0,4. Reemplazando la fórmula Z, eh, entre paréntesis 1 menos alfa entre 2, 1 menos alfa valdría 0,94, alfa nos daría, calculando 0,06. Luego el alfa entre 2 nos daría 0,03 y el 1 menos alfa entre 2, 0,97. Y el valor de Z nos daría 1,88,79, pero redondeándolo nos daría 1,88. Para el margen de error utilizamos esta fórmula que lo podemos ver en la pantalla y nos daría 0,10, no, 297. Para el límite inferior sería el P menos el margen de error, que era 0,6, mientras el margen de error que llamamos anteriormente, que es 1,10297, que nos daría un total de 0,49703. Y para el límite superior sería el P, que igual es 0,6 más el margen de error, que nos daría el valor de 0,70297. Ahí podemos darnos cuenta que el P va de un intervalo de 0,47703 hasta 0,70297, que saldría el 50% hasta el 70%. Y bueno, como conclusión podemos decir que el intervalo hallado representa un 94% de confianza de contener la verdadera proporción de estudiantes que quieran practicar básquet. Gracias. Yo soy Yasmín Armas Villanueva y voy a resolver el problema 6, que dice así. En una planta procesadora de embutidos, los niveles de calidad son muy exigentes. Señala sus normas que la variabilidad del peso de los empaques de hot dogs no debe ser mayor a 2 gramos cuadrados. Para probar esto, el gerente de calidad toma una muestra de paquetes de hot dogs y encuentra lo siguiente, que la muestra es de 22 paquetes y la desviación estándar es de 1,2 gramos. Se cumple lo que señala sus normas de calidad. Para ver ello, presente un intervalo al 95% de confianza para la verdadera varianza del peso de los paquetes de hot dogs y señalar todos los pasos a seguir. Primero lo que vamos a hacer es identificar los datos que tenemos, que es la muestra 22 paquetes y la desviación estándar, que es 1,2 gramos. Para continuar con la solución del ejercicio, lo que vamos a hacer es trabajar con la muestra n, pero restándola 1, n-1, que sería 21, como se muestra aquí, 21. Continuando, tenemos que recordar que por teoría se sabe que el nivel de confianza es igual a 1 menos alfa. Entonces, 1 menos alfa es igual a 0,95. 0,95 es el intervalo de confianza, el 95%. Y como respuesta, alfa nos sale a 0,05. Para el 0,05 lo vamos a usar aquí en alfa entre 2, que es 0,025, y 1 menos alfa entre 2, que es 0,975. Estos datos de aquí los vamos a usar para el límite inferior y para el límite superior. El dato menor, que es 0,025, lo vamos a usar para el límite superior y 0,975 para el límite inferior. El, el 0,975 con 21 y con n-1. Y el límite superior igual con n-1.
Estos de aquí, estos datos de acá, lo vamos a buscar en nuestra tabla chi cuadrado, que está aquí al lado, que está aquí. Y aquí buscamos el dato 0.025, 21, que nos da 10.283. Y el 0.975 con 21, que nos da 35.479. Y aquí ya lo tenemos. Aquí, aquí están estos datos. Ahora, estos datos lo vamos a usar para hallar la varianza del límite inferior y del límite superior. Para hallar la varianza del límite inferior, lo que vamos a hacer es multiplicar n-1, que es 21, por la desviación estándar 1.2 al cuadrado entre 35.479. Y como resultado nos da 0.8523. El mismo procedimiento para el límite superior. El n-1, 21, por 1.2 al cuadrado entre 10.283, que nos da como resultado a 2.9407. Entonces usando, esto nos da ya la variabilidad de peso es mayor que 0.85, pero menor que 2.94. Ahora, contestando a la pregunta del problema, que nos dice que señala que sus normas de la variabilidad del peso de los empaques de hot dogs no debe ser mayor a 2 gramos cuadrados y quiere saber si se cumple con lo que señala sus normas de calidad. En este caso dice no debe ser mayor a 2 gramos cuadrados, pero en este caso podemos ver que sí es mayor a 2 gramos cuadrados. El límite de peso mayor es de 2.93. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que el intervalo de confianza hallado presenta un 95% de confianza de no tener la verdadera desviación estándar del peso de los hot dogs. Gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es José Roberto Aguarda Chivilca y el día de hoy voy a resolver el problema 7, que dice que la remuneración de los empleados de los hoteles Lux y Astoria que pertenecen a la empresa hotelera Ostesa se presenta en la tabla de frecuencia. Acá podemos ver las remuneraciones en soles de cada uno de los empleados según el Hotel Lux y el Hotel Astoria. Presenta el intervalo del 96% de confianza de contener la verdadera diferencia de los promedios entre las remuneraciones de los empleados Hotel Lux y Astoria, sabiendo que los estudios anteriores de las varianzas de sus remuneraciones están acá por separado. Nos pide que, según los límites obtenidos, te va a qué relación estructural entre las remuneraciones promedio. Bueno, la variable que utilizaremos son la remuneración de los empleados. Acá podemos ver las varianzas que nos dan en cada uno de los hoteles. Acá podemos ver el Hotel Lux con su número de muestra y el Hotel Astoria con su número de muestra y su promedio. Para hallar la diferencia de medias, lo primero que tenemos que hacer es restar las dos varianzas. En este caso nos da un negativo menos 576.58. Luego tenemos que conseguir el valor de z, que gracias a la tabla que tenemos acá al costado, podemos ver que es 2,05. Luego, para hallar el margen de error, se utilizaría el valor de z por la raíz cuadrada de la varianza número 1 sobre el número de muestra, más la varianza número 2 del Hotel Astoria sobre su número de muestra, lo que nos da 473.217276. Para hallar el límite inferior, lo que necesitamos es restar el número de la diferencia de los promedios menos el margen de error que acá, que acá nos da en este caso obviamente un negativo que es menos 1049.69366. Lo mismo, pero en este caso sumaremos la diferencia de los promedios más el margen de error, que nos daría 103
10.35.911. Lo que nos quiere decir es que con el nivel de confianza del 96% se tiene la diferencia de medias que se encontró entre menos 100, menos 10.49.79366 y menos 10.3.35911 soles respectivamente. En resumen, con un nivel de confianza del 96% se puede afirmar que la remuneración promedio del primer grupo, que es el Hotel Lux, es significativamente menor a la remuneración promedio del segundo grupo. Muchas gracias.